Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. El día de hoy, en colaboración con AptiTrade, compartimos nuestro seminario Revisión de Mercados al Cierre, el cual tiene por objeto revisar la información macroeconómica más relevante para la semana, ver cómo ese impacto macroeconómico configura un sentimiento inversionista y finalmente cómo esto se traduce en unas estructuras de cotización en los principales instrumentos financieros. Mi nombre es Luisa Espejo y soy la encargada de evaluar el efecto de las variables económicas sobre los mercados financieros en VIP Alliance. Así pues, les contaré un poco sobre las principales noticias que ocurrieron durante esta semana en materia macroeconómica, iniciando por Estados Unidos, en el cual pues se dio a conocer el dato de los inventarios de crudo que muestra la Administración de Información de Energía, la EIA. Este dato básicamente mide el cambio semanal en la cantidad de barriles de petróleo crudo comercial en poder de las empresas estadounidenses, y este dato pues resalto que influye en los precios de los productos derivados del petróleo y podría pues también tener un impacto en la inflación. Ahora bien, la forma de leer este dato es que si el dato se ubica por debajo de las expectativas, nos mostraría un fortalecimiento en el precio del crudo y pues de la demanda del mismo. Asimismo, pues se verían beneficiados los principales índices. Por el contrario, un dato por encima de las expectativas nos mostraría un debilitamiento en el precio del petróleo y de la demanda. Para esta ocasión, el dato se ubicó por debajo en 2.597 millones de barriles. A continuación, desde el sector de la zona euro, vemos que se publicó el índice de precios al consumidor, el cual mide el cambio en el precio de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, y este es un dato clave para medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. Ya, pues la forma de ver cómo afecta esto en los mercados es que básicamente un dato por encima de las expectativas nos afectaría las principales divisas de la región y además los índices del sector. En este caso, vemos que la tasa de inflación anual en la zona euro aumentó a un nuevo máximo histórico del 5,8% en febrero del 2022, desde el 5,1% que habíamos visto en enero, y pues se ubica por encima de las expectativas del mercado, que nos mostraba un 5,3%. En este caso, la energía sigue siendo el principal factor que impulsa a la inflación, seguida pues también por temas como la alimentación. Ahora bien, vemos que esta semana el Banco Central de Rusia tomó la decisión de elevar su tasa de interés. Esta pues depende principalmente de las perspectivas de crecimiento y la inflación, y pues es de resaltar aquí que el principal objetivo de los bancos centrales es lograr estabilidad en los precios. En este caso, pues un incremento en la tasa de interés nos mostraría pues un fortalecimiento de la demanda del dinero y un fortalecimiento de la moneda rusa. En este caso, pues vemos que la decisión de subir la tasa de 9,5 a 20% fue a raíz de las crecientes consecuencias de las sanciones occidentales durante el fin de semana en represalia contra la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Este aumento de tasas, pues mencionaron que está diseñado para compensar el mayor riesgo de depreciación e inflación del rublo, pues debido a todo este tema de la guerra. Por último, se conoció el resultado del índice PMI tanto de la
zona de Reino Unido y de Alemania. Este índice, pues recordar que mide el nivel de actividad de compras en el sector manufacturero y pues aquí vemos que una lectura por encima de 50 indicaría una expansión en el sector, que esto sería muy bueno para los índices y pues por el contrario, una lectura por debajo de 50 nos mostraría como un retroceso o una menor dinámica en el sector manufacturero. En esta ocasión, el dato se revisó a la baja en 58,4 desde una previsión de 58,5 y esto pues también se ubica por debajo de los últimos 5 meses de enero, pues que estaba en 59,8. En este caso, pues ver que el crecimiento de la producción siguió siguiendo sólido, pero pues también se vio limitado por todo el tema del COVID-19 y pues el incremento en los casos. Por último, y pues por el contrario, en comparación a Alemania, el Reino Unido pues sí observó un aumento en el índice PMI, dado que pues la previsión se ubicaba en 57,3 y el dato logró alcanzar los 58, esto pues siendo eh, un máximo de 3 meses, ya que el mes anterior pues había alcanzado un mínimo también de 4 meses. En este caso, pues resaltar que la demanda interna y la menor escasez de materias primas, pues también relacionado a la mejora en la cadena de suministro global, pues permitieron que la producción aumentara a un ritmo muchísimo más alto. Por último, ya enfocándonos hacia Asia, se conoció también pues el informe de ventas al por menor de Australia. Este pues proporciona una gran medida agregada de las ventas de bienes y servicios al por menor durante un periodo de tiempo específico y en este caso vemos que se ubicó en 1,8% desde el 0, desde el menos 4,4% que había observado pues durante diciembre debido a todo este tipo de aumento en los casos del COVID y que también pues esto disminuyó todo el tema de las ventas al por menor pese a que se conoce una estacionalidad en diciembre que por lo general es positiva, pues en Australia se vio esta disminución y ya debido a el cese en las restricciones y a una mayor actividad económica, se logró alcanzar este nivel positivo y por encima de las expectativas del mercado. En este caso es de resaltar que pues un nivel por encima de las expectativas nos daría mejoras en la divisa y además pues en los índices de la región que pues los observamos. Hasta aquí por la parte de investigaciones económicas y nos vemos la otra semana con más información. Gracias. Teniendo en cuenta la explicación que nos dio Luisa Delgado, entremos a evaluar el sentimiento inversionista. Cuando analizamos el sentimiento inversor en los índices, puntualmente en los índices bursátiles americanos, lo que estamos viendo básicamente es que a nivel del Standard & Poor's 500 hay un entorno de clara incertidumbre en la cotización del mercado spot. Sin embargo, del lado del Dow Jones 30, vemos un claro consenso alcista en donde el 73% de los participantes del mercado spot en el Dow Jones son alcistas, mientras que un 27% de los participantes son bajistas. De la misma manera, identificamos en el mercado spot del Russell 2000 un claro consenso alcista, donde el 83% de los participantes son compradores, mientras que un 17% es vendedor.
Finalmente, en el mercado spot, cuando analizamos el sentimiento del lado del Nasdaq 100, encontramos un entorno de clara incertidumbre. Ahora bien, esto es convergente, entendiendo el peso que tiene la tecnología sobre el Standard & Poor's 500. Y lo que queremos decir es que la incertidumbre vista en la tecnología coincide con la incertidumbre vista en el Standard & Poor's 500, lo cual, por el peso que trae el sector tecnológico, pues transmite una debilidad a la cotización del S&P. Ahora, si nos trasladamos al mercado de futuros, estamos viendo que mientras que el mercado spot es alcista en el Dow Jones 30, los futuros con vencimiento a marzo de 2022 expresan un claro entorno de incertidumbre. Allí, el 53% de los participantes consideran que los niveles actuales de cotización son una gran oportunidad de venta, mientras que el 47% de los participantes considera que es una gran oportunidad de compra. Esta misma sensación se refleja en los futuros con vencimiento a marzo de 2022 en el Russell 2000, mientras que el mercado spot tiene un claro consenso alcista, el mercado de futuros sí transmite incertidumbre frente al desarrollo de las compañías de mediana capitalización americanas. Allí el 57% de los participantes es comprador, mientras que un 43% es vendedor. Contrario a esto, mientras que el mercado spot del S&P expresa incertidumbre, los futuros con vencimiento a marzo de 2022 expresan un claro consenso alcista, en donde el 89% de los participantes consideran que los niveles actuales del futuro es una gran oportunidad de compra, mientras que un 11% consideran que es una gran oportunidad de venta. Del lado de la tecnología, tanto en el mercado spot como en los futuros con vencimiento a marzo de 2022, se mantiene el sentimiento o la sensación de incertidumbre. Y finalmente, cuando evaluamos cuál es la perspectiva en términos de volatilidad, vemos que los inversores con vencimiento a marzo de 2022 consideran que los niveles actuales son una gran oportunidad de venta de volatilidad. Continuando con nuestro análisis, cuando nos trasladamos a la bolsa europea, encontramos un claro consenso alcista, tanto en el IBEX 35 como en el Eurostoxx 50, el CAC 40, el DAX 40 y las pequeñas compañías alemanas y el FTSE 100. Evidentemente, estos índices se han visto lastrados en su cotización durante la semana debido a la tensión geopolítica que hay entre Rusia y Ucrania y puntualmente a las amenazas que ha hecho el Kremlin sobre el costo de la energía, ¿no? Aquello referente a cerrar el gasoducto hacia Alemania. Entonces, esto ha tirado las bolsas y en el mercado spot los participantes lo que nos están mostrando es que esas caídas las consideran una gran oportunidad de compra para las próximas sesiones. Cuando nos trasladamos al mercado de futuros europeos, vemos que ese sentimiento de consenso alcista en el IBEX 35 se traslada evidentemente al mercado de futuros en un consenso también muy alcista para la economía española. Del mismo modo, ese consenso alcista en el mercado spot del Eurostoxx 50 coincide incluso con un consenso del 99% en el mercado de futuros de marzo de 2022 al alza. Es decir, coincide el sentimiento del corto plazo con la previsión o perspectiva de mediano plazo. Contrario a ello, mientras que en el DAX 40 vemos un consenso alcista del 78%, en el mercado de futuros, con vencimiento a marzo de 2022, sí se expresa un claro deterioro de este sentimiento, entrando en un entorno de clara incertidumbre, tanto para el DAX 40 como para las compañías de mediana capitalización. Ahora bien, mientras que el mercado spot del FTSE 100 tiene un consenso alcista, vemos
que en el mercado de futuros también hay un consenso alcista, incluso en la misma proporcionalidad o fuerza en el vencimiento de marzo de 2022. Dicho esto, y cuando nos trasladamos a los mercados emergentes, ya ese bloque que nosotros llamamos emergentes, vemos que en la cotización spot del Bovespa, índice de Brasil, hay una clara incertidumbre en los niveles actuales de cotización. Desde el punto de vista del Hang Seng, índice de Hong Kong, vemos que los niveles actuales de cotización son considerados una gran oportunidad de compra, donde el 85% de los participantes son alcistas y solo un 15% es bajista. Sin embargo, del lado del Nikkei 225, índice de Japón, vemos que el mercado spot tiene una clara sensación de incertidumbre respecto a la evolución de la bolsa japonesa en los próximos periodos. Cuando nos vamos al mercado de futuros, vemos que mientras que hay incertidumbre en el mercado spot del Bovespa, el mercado de futuros con vencimiento abril de 2022 sí tiene un claro consenso alcista, donde el 80% de los participantes son compradores y solo un 20% vendedor. Del mismo modo, ese sentimiento de incertidumbre en el Nikkei 225 en el mercado spot se traduce o está dando lugar a un mercado de consenso alcista con vencimiento a marzo de 2022, donde el 87% de los participantes en el mercado de futuros del Nikkei son alcistas frente a un 17%, perdón, frente a un 13% que es bajista. Cuando nos trasladamos a las materias primas, lo primero que vamos a hacer es evaluar el mercado spot. ¿Y qué vemos? Vemos que en términos del petróleo Brent hay un consenso alcista significativo del 83%, frente a un 17% que considera los niveles actuales de cotización del petróleo Brent una gran oportunidad de venta. Cabe recordar que esta información de sentimiento inversionista se produce sobre los clientes de AptiTrade, puntualmente los usuarios que transan a través de la AptiTrade. Desde el punto de vista del petróleo WTI, lo que estamos viendo es que los niveles actuales de cotización, si bien se dan dentro de un entorno de incertidumbre, pues cuando ya estamos por encima de los 70%, hablamos de un consenso, con lo cual nosotros hemos marcado incertidumbre dado a aquella noticia conocida de los diálogos con Irán que puede aumentar la oferta de petróleo en el mercado. Sin embargo, en términos de consenso, dado que estamos por encima de los 70%, hablamos de un consenso bajista en el petróleo WTI. Del lado de los metales, tenemos un consenso de incertidumbre o un sentimiento de incertidumbre en el mercado spot del oro, mientras que la plata en el mercado spot sí refleja un claro sentimiento comprador, donde el 92% de los participantes están largos frente a un 8% que considera que los niveles actuales de cotización son una gran oportunidad de venta. Si nos trasladamos al mercado de futuros, vemos que el futuro del petróleo Brent con vencimiento a mayo de 2022 tiene un claro consenso alcista, incluso mayor al que podemos ver en el mercado spot. ¿Correcto? Es decir, continuamos con el consenso alcista en el petróleo Brent en el mercado de futuros. Vemos un comportamiento alcista en materias primas como el cacao con vencimiento a mayo de 2022, donde el 94% de los participantes que usan la AptiTrader son alcistas frente a un 6% que considera que los niveles actuales de la cotización son una gran oportunidad de venta. Vemos un entorno de incertidumbre en el café con vencimiento a mayo de 2022. Hay incertidumbre en el cobre con vencimiento a mayo de 2022. Hay incertidumbre en el maíz. Y el vencimiento a marzo, digamos que no nos ha traído información la plataforma sobre el algodón, pero sí vemos que el vencimiento del algodón a mayo de 2022 expresa un claro sentimiento o consenso bajista, según los participantes de la AptiTrade.
Por otro lado, el diésel contiene o expresa un consenso bajista en los niveles actuales de cotización y con vencimiento a marzo de 2022. Del lado de la gasolina, con vencimiento a abril de 2022, evidentemente hay un entorno de incertidumbre. Continuando con las materias primas, si nos trasladamos al futuro de abril del petróleo WTI, vemos que hay evidentemente otro sentimiento, consenso, incertidumbre sobre el petróleo West Texas, mientras que la gasolina, el gas natural, perdón, con vencimiento a abril de 2022, hay un claro consenso alcista, donde el 83% de los participantes que usan la Aptiv Trader se posicionan al alza, mientras que un 17% consideran que los niveles actuales de cotización son una gran oportunidad de venta. Vemos que el zumo de naranja con vencimiento a mayo de 2022 tiene un claro sentimiento alcista, mientras que la soya con vencimiento a mayo de 2022 expresa un claro sentimiento bajista. Al igual que el azúcar, con vencimiento a mayo de 2022 expresa un sentimiento o un consenso de mercado a la baja. Del lado del trigo estamos viendo un sentimiento de incertidumbre. Si nos trasladamos al mercado de divisas, lo que allí estamos viendo a través de los flujos de dinero y el volumen de negociación que se transó durante la semana es que hay una fortaleza en el australiano y el neozelandés, mientras que las divisas más golpeadas han sido el euro y la libra. ¿Correcto? Y finalmente, cuando nos trasladamos al mercado de bonos, lo que estamos viendo es que hay un sentimiento alcista, ¿cierto?, en los bonos europeos en su mayoría. Evidentemente, el concepto que subyace cuando hay un consenso alcista en el bono, es decir, sobre el precio, es que las rentabilidades a futuro, ¿cierto?, van a caer. Contrario a esto, hay algunos bonos o una parte de los bonos ofrecidos por el mercado europeo que expresa todavía incertidumbre respecto a las tasas. Del lado del bono americano estamos viendo un claro consenso alcista, donde el 76% de los participantes en bonos están largos, frente a un 34% que consideran que los niveles actuales son una gran oportunidad de venta. Evidentemente, lo que aquí se está planteando en el mercado americano es que al subir o posicionarse en largo, en precio, están descontando que los niveles de rentabilidad en el bono americano tenderán a caer. ¿Correcto? Ahora bien, es importante recordar que nosotros estamos trabajando y vigilando en el mercado de renta fija un riesgo estructural sobre o analizando el bono americano a 10 años. Y es que en los momentos en que el bono americano a 10 años ha alcanzado esta directriz amarilla, esto se ha traducido en problemas o ralentizaciones significativas en el Standard & Poor's 500. Esto es decir, vigilamos el bono americano a 10 años y esta directriz en términos de que allá se pueda gestar un riesgo de crédito alcanzando cuotas del 2,44, 2,88%. Eso simplemente para recordar en dónde tenemos puesta la mirada en el mercado de bonos, entendiendo los niveles de apalancamiento que hay hoy en día en la bolsa mundial, ¿cierto? Y el riesgo de crédito que se puede gestar en torno a subidas de tipos de interés y, por supuesto, el riesgo de default que está creciendo en algunos sectores producto del riesgo geopolítico. Perfecto. Dicho esto, entremos a estudiar las estructuras de cotización que nos dejó la semana. Y para eso, bueno, pues nos dirigimos a nuestra plataforma y empezaremos a recordar un análisis estructural que venimos haciendo, y es desde el punto de vista del Standard & Poor's 500, decíamos
y recordamos que en el largo plazo hemos estado atacando una zona de resistencia bastante significativa en una, en dos, en tres y en cuatro oportunidades donde nos encontramos. Y que si bien la estructura o el sesgo es claramente alcista, hemos alertado de forma oportuna cuando tuvimos estos cruces descendentes en estocástico, un indicador adelantado que mostraba que aquí arriba la fortaleza alcista empezaba a flaquear. Ahora, hoy en día estamos viendo cortes descendentes en términos de MACD, lo cual puede traer mucho más deterioro al mercado, y estamos viendo que nuestro indicador institucional del Centro de Investigación Cuantitativa pues ha salido de la parte alta de cotización y se sostiene, si bien sobre un sesgo alcista, de momento se caracteriza por inactividad por parte de los participantes. Y ahora bien, ese deterioro que enunciábamos en el largo plazo, cuando vamos a un gráfico semanal, recordemos que lo que estamos supervisando es que tengamos sobre un gráfico semanal una estructura caracterizada como inversión de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro, la cual tiene como neckline los 4.249 puntos. Sin embargo, mucha atención porque en los momentos en que hemos alcanzado esta cuota, por ejemplo en la semana del 24 de enero y en la semana pasada, el 22 de febrero, lo que vimos es que no han dejado que la semana cierre por debajo de ese precio, porque bien puede activar muchos modelos cuantitativos de pánico o de cierre de largos. Sin embargo, de momento, a nivel de indicadores, nos encontramos en un entorno bajista en términos de MACD. Nuestro indicador institucional se sitúa en la parte psicológica de un mercado bajista y por ahora no vemos cruces ascendentes significativos en términos estocásticos. Eso quiere decir que mientras que no tengamos cierres por debajo de los 4.244 a nivel semanal, no podemos hablar de que esta figura vaya a dar lugar a una caída de mayor calado que nos lleve a probar en términos de proyección los 3.760 puntos, pero a nivel de soportes y resistencias, sin lugar a dudas, estaríamos vigilando que no se pierdan los 3.590 puntos en el S&P. Cuando aumentamos la temporalidad y nos vamos a un gráfico diario, pues vemos que ese hombro, ¿cierto?, que no ha logrado cerrar por debajo de los 4.200, puntualmente los 4.252 puntos, este hombro, cuando me lo llevo a un gráfico diario, pues estamos viendo que se caracteriza por una secuencia de máximos decrecientes en un gráfico diario que mantiene una directriz bajista que ha funcionado de forma eficiente. Ahora bien, para volver a entrar o hablar de un mercado con sesgo alcista, lo primero que queremos ver es una ruptura de esta directriz de máximos decrecientes y, por supuesto, recuperar ese entorno de los 4.500, 4.535 puntos, que era zona clave pivote en otras oportunidades y que empieza a funcionar de forma eficiente como zona de resistencia. Ahora, mucha atención porque a nivel de indicadores se acumulan divergencias alcistas en nuestro indicador institucional y estamos atacando la directriz de máximos decrecientes que nos puede meter o situar en un entorno de psicología alcista. Me refiero a mucha atención a estos niveles en precio. Una superación de esta directriz junto con entrada en este indicador en la parte superior de los 55 puntos puede llevarnos a un consenso o un sesgo alcista en el corto plazo. Sin embargo, de momento, indicadores adelantados como estocástico tienen un solapamiento de sus medias, con lo cual no trae fortaleza al mercado, o lo que expresa es que no hay una fortaleza como tal, pero ya tenemos cruces ascendentes en términos de MACD. Cuando vamos a un gráfico de 4 horas, pues evidentemente esa directriz de máximos decrecientes marca muchos más puntos pivote y expresa como los 4.166, 4.286 puntos es una clara zona de resistencia. Sin embargo, mucha atención porque ese impulso, ese último impulso bajista está corrigiendo al 61.8 apenas y se encuentra con esa directriz como zona de resistencia. De ahí que el mercado lo tiene duro
para entrar en ese sesgo alcista y que estas divergencias que veíamos a nivel diario sean lo suficientemente sólidas para producir una rotación primero hacia esa cota de los 4.500 puntos, 4.600 puntos, ¿vale? Ahora, si revisamos el Nasdaq 100, pues el sesgo o la estructura de largo plazo sigue siendo alcista. Sin embargo, hay señales de deterioro como cruces en estocástico, ¿cierto? Cruces bajistas en términos de MACD y en las últimas sesiones hemos visto cómo nuestro indicador institucional empieza a buscar posicionarse en el sesgo o la zona de una psicología negativa por parte de los participantes en la tecnología. Por otra parte, estamos vigilando si el actual deterioro de la tecnología puede darse en mayor profundidad, siempre y cuando se pierdan los 13.800 puntos, los 14.400 puntos en el Nasdaq. Lo que estamos valorando es si la actual corrección de los mercados puede acrecentarse por una caída de mayor calado en la tecnología, pero como ven, no se ha dado lugar a cierres semanales por debajo de los 13.845 puntos. Y mientras que eso no suceda, el mercado sigue sosteniendo una clara propensión, por lo menos a no vender la tecnología. Pero dado el caso que vamos cierres de este calado, no sería extraño ver rotaciones hacia cotas de los 12.000, 12.400 puntos. De momento, indicadores adelantados como un estocástico no expresan fortaleza alguna que nos haga pensar en algún repunte. Contrario a eso, tenemos solapamiento de las medias, ¿no? En términos de un indicador mucho más robusto como el MACD, sí estamos viendo debilidad en el histograma, pero mientras que no hayan cruces, digamos que no podemos hablar de que se esté retomando la tendencia estructural. Y desde el punto de vista de nuestro indicador institucional, nos situamos en la parte baja del indicador, lo cual nos muestra que hay una clara propensión o sesgo bajista en las 100 compañías de tecnología más importantes de Estados Unidos. Ahora bien, evaluábamos en su momento que esta formación de doble techo a nivel diario fuese a traer un periodo o un movimiento de contracción en la tecnología con una zona objetivo en los 14.142 puntos. Como ven, hemos alcanzado el objetivo en el primer tramo de caída y actualmente cotizamos sobre el soporte estructural diario en los 13.851, 14.453. Sin embargo, en los momentos en que hemos cerrado por debajo de esa zona de soporte clave, pues hemos visto que el mercado ha repuntado fuertemente. Sin embargo, mucha atención porque esa directriz de máximos decrecientes sigue siendo muy efectiva, incluso al cierre del día de hoy. Ahora, cuando hacemos el análisis en términos cuantitativos, vemos que indicadores adelantados como estocástico tienen cruces descendentes, lo cual aumenta la probabilidad de que volvamos a rotar a la parte baja y retestear los 13.000 puntos, pero mucha atención porque se acumulan divergencias alcistas en términos de la fuerza relativa que pueden producir una perforación de esta directriz eventualmente como por lo menos a venir a retestear los 15.000 puntos. Dicha perforación se vería acompañada por fortaleza que vemos o cruces alcistas que ya tuvimos ascendentes en términos de MACD, ¿no? Y cuando vamos a un gráfico de 4 horas, pues es clara la directriz que hay que superar y es claro el nivel que debe batirse entre los 14.400, 14.777 puntos para pensar que esas divergencias diarias puedan producir un rebote de mayor calado hacia los 15.500 puntos. Sin embargo, mucha atención porque como siempre tenemos señales que no convergen cuando utilizamos diferentes métricas estadísticas y desde este punto de vista tenemos cruces descendentes en términos estocásticos y solapamiento o una cercanía significativa en las medias de MACD. Cuando nos trasladamos al Dow Jones 30,
Evidentemente sostenemos que el sesgo sigue siendo claramente alcista. Sin embargo, actualmente asistimos a un proceso correctivo que a nivel mensual se anticipaba con cruces descendentes en términos estocásticos. Pero mucha atención porque en los últimos 2 meses estamos dando lugar a cruces descendentes en términos de MACD, lo cual puede aumentar el proceso correctivo y traernos hacia cuotas de los 30,000 puntos en el Dow Jones. Ahora bien, cuando analizamos ese proceso correctivo, pues estábamos viendo que cotizábamos dentro de una estructura de megáfono o triángulo invertido con mínimos crecientes y máximos crecientes semanales. Sin embargo, luego de cerrar por debajo la semana pasada, un cierre leve por debajo de esa estructura de mínimos crecientes, pues hemos visto que el mercado aprovecha las caídas como una fortaleza o una oportunidad de compra, ¿no? Sin embargo, en términos estadísticos y indicadores, vemos cruces descendentes en estocástico, fortaleza en el histograma de MACD y nuestro indicador institucional sostiene el sesgo de venta en el Dow Jones. Cuando lo vemos desde un punto de vista diario, pues encontramos un canal de máximos decrecientes y mínimos decrecientes que ahí va funcionando y evidentemente está perdiendo ese apoyo clave en esa secuencia de mínimos y máximos crecientes que veíamos a nivel semanal. Ahora, en términos cuantitativos, vemos que la actual caída pierde fortaleza cuando la valoramos en términos de MACD, su histograma, y se acumulan, mucha atención, divergencias diarias en términos de la fuerza relativa que pueda producir un rebote que intente cambiar el sesgo estructural a nivel psicológico para volver o encaminarnos nuevamente en una psicología alcista. Sin embargo, como todos saben, consideramos que los actuales niveles de cotización y rebotes deben ser una oportunidad de descargar posiciones y de no cargar nuevamente posiciones en la renta variable, dado el entorno de sobrevaloración que ya hemos comentado. Ahora, si nos trasladamos al Russell 2000, lo que vemos allá es que si bien la estructura de cotización es alcista, ya nos encontramos en un entorno bastante deteriorado en el largo plazo, donde a nivel estocástico hemos rotado a la parte inferior del indicador. Vemos fortaleza significativa en el histograma de MACD, un indicador mucho más robusto de tendencialidad, y nuestro indicador institucional empieza a situarse muy cerca de ese límite que lo puede hacer entrar en un sesgo de largo plazo vendedor en el Russell 2000. Sin embargo, hay que decirlo en términos de la estructura semanal, simplemente rompimos ese canal de mínimos y máximos crecientes. Ese canal tendría un objetivo en los 1821 puntos, que apenas sería el 38.2 de corrección de ese impulso que empezaría allí en marzo de 2020, ¿no? Cuando vimos la recuperación de las bolsas. Ahora, de momento no hay señales significativas, divergencias significativas que nos hagan pensar en un eventual rebote de mediano plazo, pero en el corto plazo sí estamos viendo que podemos estar asistiendo a una figura de rebote con resistencia en los 2.100 puntos y soporte en los 1.898 que posibilite volver a retestear, ¿cierto?, la zona de los 2.315 puntos en el Russell 2000. Evidentemente, esta figura, que aún no sabemos si es de acumulación o distribución, pero dadas las divergencias que se acumulan en indicadores de fuerza relativa, los cruces que ya tuvimos en MACD, pues nos harían pensar que de perforar esta zona podríamos ver un rebote de mayor calado en el Russell 2000, dado que a nivel estructural se ve una figura que puede funcionar de acumulación y distribución, todo dependerá de ver por dónde rompe, pero que a nivel cuantitativo acumula comportamientos que posibilitarían un eventual rebote en el Russell 2000. Si nos trasladamos a la bolsa europea y evaluamos el DAX 40, lo que estamos viendo en la bolsa alemana indudablemente es una caída bastante representativa
En el largo plazo la estructura es alcista, pero estamos entrando en un entorno, un sesgo de deterioro para la bolsa de Alemania. ¿Correcto? Y cuando vemos ese deterioro que estructuras ha dado lugar, pues decimos que perdíamos una estructura de máximos crecientes y mínimos a un mismo nivel, ¿cierto? Y la hemos perdido esta semana con una violencia tal que nos llevó a perder las cuotas de los 13.555, 14.143 euros, que funcionó que esperábamos que funcionara de forma eficiente como soporte, dado que aquí en noviembre del 2017 fue resistencia, luego antes de la caída del COVID-19 fue una clara resistencia y evidentemente en enero del 2021 costó superar. Entonces esperábamos verla funcionar como zona pivote o de rebote, que durante la semana del 21 de febrero lo logró y nos entregó evidentemente una vela con una mecha bastante extendida tipo Hammer, pero que en la apertura de esta semana y producto de la tensión geopolítica hemos batido y no ha funcionado como soporte. A partir de ahí, la zona que estamos vigilando de apoyo son los 11.200 puntos, los 12.000 euros en el DAX 40, que simplemente coincidiría con una corrección al 38.250 de Fibonacci de ese impulso que nacería en marzo del 2020. En términos de indicadores, pues es claro el deterioro a la baja en términos estocásticos, fortaleza bajista en términos del histograma de MACD, y nuestro indicador de psicología inversionista evidentemente muestra que se está saliendo del DAX 40, ¿no? Evidentemente, pues hacer un análisis de corto plazo no nos trae mucho valor, dado que es claro el pánico que persigue actualmente a este mercado, a esta bolsa. Cuando nos trasladamos al Eurostock 50, pues el panorama no es muy diferente. Hemos entrado en entornos negativos sobre la zona euro, pero simultáneamente, cuando analizamos las estructuras, estamos perdiendo una secuencia de mínimos y máximos crecientes y estamos batiendo niveles de soporte muy representativos, ¿no? Actualmente vigilamos los 3.429 puntos como una zona en la que se puede apoyar el Eurostock. Sin embargo, no lo tiene nada fácil, y cuando vamos a una estructura de corto plazo, un gráfico de 4 horas, pues vemos evidentemente que aunque se acumulan divergencias alcistas, de momento no hay ningún tipo de estructura de cotización que nos permita prever un rebote en el Eurostock 50. Si vemos el IBEX 35, ya conocen pues nuestra perspectiva, y es que el IBEX ataca una directriz de largo plazo bajista muy fuerte, y no vemos que España tenga fundamentales que apoyen una ruptura de dicha directriz. Evidentemente estamos en entornos de psicología negativa en términos estocásticos. Vimos que ese impulso alcista empieza a deteriorarse en términos de MACD, y nos encontramos en términos de nuestro indicador institucional en un entorno claramente a la baja. Ahora bien, cuando nos trasladamos a un gráfico semanal, pues vemos que se perdió el soporte de los 7.981, 8.000 puntos, y que a partir de ahí no es de extrañar que vengamos a retestear cuotas de los 6.294, 6.700 puntos en el IBEX. Dicha perforación y pérdida de soporte pues coincide con el deterioro y cruces descendentes que estamos viendo en estocástico, fortaleza en el histograma de MACD y por supuesto una caída de mayor calado en nuestro indicador institucional, que lo que refleja es un entorno psicológico de deterioro, ¿no? De pánico del lado del IBEX 35. Si nos trasladamos al mercado asiático y revisamos el Nikkei 225, pues lo que estamos viendo es que aunque sostiene una estructura alcista, actualmente estamos entrando en un entorno de deterioro, y que dicho entorno de deterioro se está caracterizando a nivel semanal por el cumplimiento de un patrón claramente de libro doble techo,
con zona de soporte en los 26.989 puntos, 27.290 yenes, y zona de resistencia en los 30.750, 30.200 puntos. Luego de perder esa zona de soporte, lo que planteamos a nivel de proyección es que podamos alcanzar los 23.000 yenes por Nikkei en el Nikkei 225, lo cual coincide con el actual deterioro en indicadores como estocástico que anticipan movimientos bajistas de mayor calado, fortaleza en el histograma de MACD y por supuesto una entrada de mayor profundidad en nuestro indicador institucional. En el corto plazo, en un gráfico diario, se visualiza una acumulación de divergencia alcista significativa y representativa, pero mientras que no se perfore esa directriz de máximos decrecientes de corto plazo, pues no podemos pensar que el Nikkei venga a retestear esa directriz bajista de mediano plazo, ¿cierto? Por ahora no. Mientras que no veamos una superación de esta directriz, ¿cierto? Que con cruces alcistas en términos de MACD, no podemos considerar que vengamos a rotar a esta directriz de máximos decrecientes de largo plazo. Si nos trasladamos al mercado de materias primas y evaluamos el petróleo WTI, pues sin lugar a dudas, recordarán que en el largo plazo, lo que hemos dicho es que si se superaba esa pendiente, y permítame agrandar el gráfico mensual, decíamos que el petróleo la tenía muy dura contra una pendiente de máximos decrecientes. De superarla, pues evidentemente cambiaba el sesgo inversionista y entrábamos en un entorno alcista con un primer objetivo en los $115 y un segundo objetivo evidentemente en los $142 máximos históricos. Pues bien, actualmente la crisis o la tensión geopolítica que ha llevado o ha transmitido una crisis al sector energético, pues tiene el petróleo West Texas atacando esa cuota de los $115. De momento, esa perforación pues ha roto los pronósticos, los ha perforado de una manera sin parangón. Como ven, veníamos de una estructura de mínimos y máximos crecientes, tipo megáfono o triángulo invertido, pero en la última semana, producto de aquella amenaza del Kremlin de cerrar el suministro de gas, cerrar los costos, las sanciones, tanto de Europa como de Estados Unidos a Rusia, pues han afectado sus compañías y por ende, y entendiendo la ponderación que tienen estas dentro del sector energético, pues se ha traducido en una vela semanal que ha alcanzado apreciaciones casi de un 27.23%, ¿no? Que es una locura. De momento no se visualizan en términos estadísticos deterioro a ese comportamiento alcista y por ende hay que cuidarse de aquellas posiciones contra tendencia que puedan ir provocadas por un análisis fundamental, ¿no? Si revisamos el oro, por ejemplo, dentro de ese análisis de las materias primas, pues vemos que la onza de oro Troy ha repuntado en la semana. Lo primero es que a nivel mensual se está dando lugar y continuación a esta estructura de consolidación de ese impulso que se genera de 2018 a 2020, ¿no? A partir de esos máximos en los 2.072 puntos el oro ha corregido y veníamos supervisando ese banderín de continuación de tendencia, el cual rompió la semana pasada, ¿no? A cierre de mes y que actualmente continúa, ¿cierto? Esa continuación de tendencia pues está viendo apoyada por un estocástico que entra a la parte alta del indicador. Nuestro indicador institucional evidentemente ya se sitúa en torno y en cuotas de positividad psicológica a favor del oro. Y actualmente vigilamos que entremos a entornos de cruces alcistas en términos de MACD, lo cual puede cargar consonancia cuantitativa a cotizaciones mucho más altas en este metal precioso. Cuando vamos a un gráfico mensual, pues evidentemente vemos con mayor claridad esa cuña
que tenía como zona de soporte los 1.678, 1.700 puntos y que tras superar los 1.851, pues se encamina en un mercado y en un comportamiento alcista. A nivel semanal, las señales estadísticas son favorables, cruces ascendentes en términos estocásticos. En la parte alta del indicador vemos fortaleza alcista en términos del histograma de un indicador mucho más robusto como el MACD, y en términos de nuestro indicador institucional hemos perforado esa secuencia de máximos decrecientes para rotar al alza y ubicarnos evidentemente en un sesgo alcista de mayor calado. De momento, en un gráfico diario, simplemente se aprecia ese rally con mínimos y máximos crecientes que al momento de este análisis ataca los $1.970 por onza Troy. No se identifican señales de deterioro y pues yo creo que no habría nada más que decir por parte del oro, ¿no? Por ahora y para dar cierre pues a nuestra exposición y a nuestro seminario, no me queda nada más sino darle las gracias por su tiempo. Esperamos que este tipo de materiales y de seminarios en conjunto agreguen valor a la toma de decisiones que puedan hacer ustedes. Damos las gracias a AptiTrade por compartirnos información relevante que podemos transmitir a los inversionistas y a su público. Y nada, hasta una próxima entrega. Feliz fin de semana para todos y éxito en sus inversiones.